now what's left is right. Chasing stars and holding you. Muy buenas noches, mis amigos. Que Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos en Cristo, que nos permiten estar allí donde usted está, en la comodidad de su hogar, probablemente, o en su círculo íntimo. Ahí estamos con usted. Que Dios me lo bendiga y gracias por permitirnos estar en este lugar. Pues esta noche, pues como siempre, traemos la palabra del Señor y el estudio de la palabra del Señor, ¿verdad?, que toca a esta hora. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luisa Chávez. Bienvenido a este estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Efesios. No se desconecte, quédese con nosotros para que también podamos meditar antes de entrar al estudio bíblico el proverbio del día. Y la invitación también es a que comparta esta transmisión para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Amén, amén. Así que vamos a orar y luego vamos al proverbio que corresponde a este día. Espero que ya lo haya leído, mi querido hermano. Es el proverbio 7, pero de todas maneras ahí lo vamos a poner en su pantalla y vamos a meditarlo, ¿verdad? Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor, que nos permites estar compartiendo con tus hijos, Señor. Te suplicamos que podamos hacerlo de manera honrosa, Padre, y que podamos enseñar y podamos aprender, compartir lo que tú ya nos diste, Padre. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar, ponemos en ti todas nuestras preocupaciones para poder estar atentos, Señor, a la bendición de tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres, te amamos y te bendecimos. Háblanos en todo momento del corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria Así es que Señor. Vamos al proverbio del día. Póngale mucha atención, amados hermanos, porque este es de los pocos proverbios que no cambia de tema. Es el mismo tema de principio a fin. Y si usted le pone atención, se va a dar cuenta del por qué, las razones de los muchos problemas que tuvimos desde la juventud. Así es que les dejo con el proverbio 7. Gloria al Señor. El proverbio del día. Proverbio capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y te atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El proverbio del día.
Amén. El proverbio de este día, proverbio número 7, y es prácticamente da el por qué debemos de nosotros atender el consejo de nuestros padres y luego da una narración, ¿verdad? Probablemente ficticia, pero es una narración que se ha cumplido y que se ha vuelto a cumplir y a pasar en la vida de demasiadas personas, amados hermanos. Así que vamos a ir al texto y por supuesto comenzamos con el versículo 1, porque los primeros 3 son la enseñanza, luego es la narración y al final pues es recapacitar sobre la consecuencia de no atender. Así Amén. es que vamos a leer del versículo del 1 al 3, amados. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermano, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Amén. Ahí vamos. Ahí va. El proverbio dice, pon atención, ¿verdad? Escucha lo que te estoy enseñando. Guarda, dice el proverbio, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. O sea, le está diciendo, es un padre a un hijo, ¿verdad? Un padre que ya pasó, ya sea que porque lo superó o porque él cayó. Pero los padres siempre tenemos experiencia, sabiduría, y cuando somos padres cristianos, pues tenemos también la palabra de Dios para enseñarle a nuestros hijos. Amén. ¿Verdad? Y para lo que cuando no conocemos al Señor consideramos que es bendición, ¿verdad? Se trastorna en todo lo contrario al final. Porque dice que guarda mis razones y lo curioso es que dice, guarda mis mandamientos, oiga esto, y vivirás. Ese es el propósito, vivir, o sea, no sobrevivir, no tener una vida llena de problemas y pues ni modo, hay que disfrutar lo que se pueda porque mi vida es difícil, ¿verdad? Porque por mi mala experiencia, hijos por aquí, hijos por allá, compromisos desde mi juventud que no debía haber tomado. ¿Por qué? Todo es porque no pusimos atención a los consejos que se nos daban y por supuesto al consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ahora podemos decir, no, mira qué bonita esa muchacha y poder tener relaciones, ya viste que yo soy así, yo soy así, pero la Biblia dice que todo eso es fornicación y es pecado. Y no solamente eso, que meternos en esos líos a demasiada temprana edad nos va a hacer que seamos, por decirlo así, y yo sé que se va a oír feo, esclavos, porque no estamos aptos ni económica, ni psicológica, ni emocionalmente y por supuesto ni espiritualmente. Y algunas veces eso mismo desencadena en los muchachos promiscuidad y sin dejar atrás cada una de las consecuencias, porque cada acto va dejando una secuela. Así es. Y fíjense que dice aquí algo que es bien curioso y lo voy a poner es el versículo 2, dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, ¿verdad? Nosotros no permitimos que, excepto un especialista, que nadie nos toque los ojos. Es más, inconscientemente lo cerramos cuando sentimos que algo nos va a golpear, nos va a dañar el ojo. Entonces la Biblia está diciendo, aprende mis razones, aprende estos consejos, y actúa así, o sea, aunque parezca que es bonito, aunque parezca que es algo que me va a traer satisfacción, pero yo tengo que recordar, me han enseñado que esto no es bueno, yo tengo que evitarlo. Y algunas veces relacionamos que guardar los mandamientos es solamente los 10 mandamientos, pero algunas veces cuando se tiene esa guianza de padres que son cristianos, que van dando el consejo en base a la palabra del Señor, hay que atesorarlo, tanto como los jóvenes, como los adultos, en toda edad y en todo tiempo tenemos que atesorar la palabra del Señor y cuidarlos así como cuidamos los ojos, que
Nada se nos Correcto. puede acercar que vaya en contra de la voluntad de Y Dios. fíjense que dice, lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando el corazón tenga que responder, lo primero que salga es lo que hemos escrito y podamos nosotros, a pesar de que nuestro entendimiento o nuestros ojos o nuestra experiencia no capte el problema que viene detrás, pues nosotros podamos responder de manera que podamos vivir, ¿verdad? Que aprendamos a evitar los problemas innecesarios, porque la vida trae problemas. La ¿verdad? vida trae problemas, pero si conocemos la palabra de Dios, tenemos ese plus, podríamos decir, que el Espíritu Santo tiene de dónde tomar la palabra para recordarnos en dónde no debemos de caminar y por dónde debemos seguir las pisadas de Jesús. Pero si nosotros no tenemos la palabra del Señor guardada en nuestro corazón, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo? Aunque Él puede revelarnos, pero tenemos que nosotros tener esa instrucción para que Él nos guíe, nos guarde y nos dirija por esa vereda de luz. Y fíjense que aquí el proverbio es bien directo. ¿Para qué le van a servir el poner atención y guardar los consejos de nuestros padres y por supuesto de la palabra del Señor? Dice el versículo 5, oiga esto, para que te guarden de la mujer ajena. 1, es la mujer ajena, y 2, y de la extraña que ablanda sus palabras. O sea, al final se funden, ¿verdad? El hecho que sea ajena ya es un pecado, pero también es una persona que viene con una actitud de conquista. A veces el hombre piensa que es el conquistador, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es conquistado y sí, tragado como un bocado de pan. El alma del el varón. alma del varón. Eso lo dice el Señor. El Señor, sí. Y a veces nos la llevamos y como dicen los muchachos, nos la picamos ahí de que yo soy esto, yo soy lo otro, y no entiende que la chica lo vio y dijo, a este me conquisto, ya van a ver, y todavía le anunció a sus amigas que lo iba a hacer. Y entonces es demás. Y fíjense que dice, y de la extraña, que ablanda sus palabras, es decir, que con esas palabras viene y conquista, ¿verdad? Amén. Yo quiero leer este versículo en otra versión que yo creo que a mí me dio mucha más claridad. Espero que a ustedes les pueda servir porque dice el 5. Deja que ellas, estamos en el 5, ¿va? Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral, que la sabiduría, que la inteligencia, que los consejos nos prevengan. Esa relación de esa extraña es una mujer, de hecho, que si anda haciendo todo eso con palabrerías y todo, y sale a la calle, es una mujer inmoral. Casada, y es ajena, dice, hace esa advertencia. Y dice, y de escuchar las adulaciones de una mujer no solo ajena, no solo extraña, inmoral, de una mujer promiscua. Dice. Así es, entonces ahí está conquistando al muchacho, Yo sé que ahora pues nada, esa es una oportunidad. No, inclusive yo he escuchado adultos que dicen, no, esa fue una bendición que me llegó, ¿verdad? Porque aquí se suele darse mucho porque las personas han emigrado, no tienen a su pareja con la cual formaron un hogar, pero aquí dicen, me llegó una bendición para el frío, ¿verdad? Y tienen su hogar, pero bueno, que el Señor nos dé sabiduría a cada uno de acuerdo a la necesidad de la palabra. Y fíjense cómo dice, comienza la narración, mire, la narración de supuestamente cómo se da esta cacería, porque eso es. Es una cacería, sí. Es, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, o sea, está allí el padre que narrando las cosas, ¿verdad? Le está diciendo al hijo, cuídate, hijo, pon atención a mis consejos, no te dejes llevar, porque fíjate que la otra vez yo estaba en la ventana y son celosías, son como una cortina. Como ¿verdad? una cortina. Que se puede mover. Y entonces yo, bajé la celosía. Y ¿sabes qué vi? Miren lo que dice el versículo 7. Oiga esto. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes
a un joven falto de entendimiento. O sea que la mujer estaba a la acechanza, como que era el bueno, Carne fresca, dijo. por eso acá le llaman depredador al que ve a un joven, al que ve a uno que no es mayor de edad, y a eso se refiere la palabra del Señor. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven, no dice a un señor o un adulto o uno de la misma edad, a un joven falta de entendimiento. O sea, Puedo que entender no ha tenido yo. los consejos, ¿sí? No ha tenido los consejos, y podemos decir que la Biblia se está refiriendo a un adolescente, pastor. A una persona inexperta. O sea, no estamos hablando de un tonto, aunque más adelante dice un simple, ¿verdad? Y en la versión que leí anteriormente dice a un muchacho ingenuo, a uno particular que le faltaba el sentido común. A veces decimos, no, el muchacho no ha madurado, es bien loquito, pero siempre nosotros, sin importar, tenemos que tomarnos el tiempo para instruir a nuestros hijos y enseñarle qué dice. Tal vez como madre no es bien difícil decirle, cuidado con las mujeres, pero la palabra de Dios nos dice la forma como nosotros tenemos que instruirlo, porque no todos son como deberíamos decir. El deber ser de una mujer virtuosa, el deber ser de una mujer cristiana. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que instruir tanto a las mujeres como a nuestras hijas, como a nuestros hijos, porque así como hay acechanza de parte de esa mujer que no tiene sus pies en su casa, sino que anda siempre acechando, viendo a conquistar colágeno, se dice en este tiempo, ¿verdad? Pero así también los hombres, por la antigüedad se ha visto que siempre tratan de acechar a las muchachas. Así es que este consejo, aunque ahí menciona a un muchacho, yo diría que va tanto para muchachos como para muchachas, para jóvenes, que cuidemos nuestras niñas, máximo en estos tiempos de libertinaje, que las cosas llegan a tomar como la parte de la normalidad. No, todos lo hacen, pero no, la palabra del Señor nos dice que atesoremos ese consejo para que no tengamos consecuencias posteriormente. Fíjense que dice, y que, para adelantarme, porque no queremos volver a leer todo el proverbio, dice que el padre, el que le está dando el consejo al hijo, y valga que aquí con esto que acabamos de leer nos vamos a dar cuenta que la experiencia se puede trasladar, o sea que nuestros hijos, aunque no tengan experiencias en la carne, o sea, vividas, pueden ser como personas sabias por la experiencia que usted le pase a su hijo. Esa es la importancia del testimonio, pastor. No necesita pasar el golpe. Si usted sabe trasladar su experiencia a su hijo va a ser una persona sabia y como que fuera experimentada, ¿verdad? Y dice aquí que el muchacho iba y pasó enfrente de la casa de la mujer esta que no se puede estar quieta. Entonces dice que la mujer, oiga lo que hizo. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. De corazón. O sea que esta mujer sale seductora, Correcto. con vestidos seductores, y algunas veces lastimosamente se puede ver cómo las mamás les están enseñando a las niñas, ni siquiera adolescentes, a vestirse de esa manera seductora, pastor. Así es, amados hermanos, así es que... Y con corazón astuto, dice. O sea que cuando hablamos de astucia es que trae pensamientos detrás de sus hechos. Así es que, amados, tenemos que ser súper sabios trasladando nuestras experiencias a nuestros hijos para que nuestros hijos, oiga bien, no sean víctimas de los planes depredadores de otra persona, ¿verdad? Porque siempre el que se acerca a un muchacho pues trata de aprovechar su juventud, su ingenuidad, aprovechar y abusar de él. Entonces, aquí legalmente también se le llama depredador, y existe una página donde usted, si tiene jóvenes, niños, puede ver si en su área existen depredadores, ya sean mujeres o sean hombres, que están al acecho de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Así es que es un pequeño paréntesis, que es una muy buena forma legal de cómo estar nosotros siempre atentos. Oiga qué interesante el versículo 10, dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, oiga esto, con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, dice aquí
no es que es ramera, o sea, no es prostituta, se No, viste como tal, como tal. y actúa con la sensualidad de una de ellas porque está Y con la conquistando, astucia para- con la astucia, es decir, lleva planes abajo, ¿verdad? Una persona que actúa con astucia frente a otros para sacarle provecho sin que éste se Sí. dé cuenta. Y dice, solamente los leo así rapidito para avanzar: alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. O sea, no es una mujer hogareña, ¿verdad? Sino que necesita ahí andar, no quiere llegar a su casa, aunque sus hijos estén en la casa, quiere andar dando vueltas, quiere ocuparse, quiere vivir la vida. Estas personas de repente no está conforme con su hogar, con su matrimonio, con la familia, y esa familia es la familia que Dios le ha dado. Y mi versión dice que es rebelde, la llama rebelde y descarada, dice, que nunca está conforme con lo de su casa, mucho menos quedarse en su casa. y nunca la encuentran en la casa. ¿Por qué? Porque dice, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Pobrecito el marido, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que sí tiene esposo. Y mire, y por supuesto, ¿verdad? No tiene ningún, ¿cómo se llama? Temor, ni ningún Respeto, diría yo. para nadie, ¿verdad? Y si no tiene respeto para el esposo, que se ve, cuánto más algunas veces dice, no, yo solo a Dios respeto, a Dios obedezco, que no lo veo. Pero si no puede sujetarse a un esposo o respetarlo, o honrarlo, porque es parte de la honra al esposo, el ser leal, el ser fiel. Y dice, se asió de él, o sea, que sinvergüenza, pues, se asió de él y le besó. Le besó, Y oiga dice. esto, y estas mujeres, algunas tienen actitudes religiosas. Eso es lo peor, que meten a Dios por medio. Está orando por verte. Mira Pero lo que dice, atrevida. con semblante descarado. O sea, oiga esto, dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz se había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, esto lo vengo planeando y le he pedido al Señor, y le ofrecí al Señor un sacrificio, y ya pagué los votos, así es que ya estoy lista para ti, y Dios te ha concedido para mí, Sí. ¿verdad? Y dice, es que yo soy aventada. Sí, amado, Y mire, tiene sí, que esto es razón. tremendo. Por tanto, he salido a encontrarte, y buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. Ay, qué bueno, qué suerte tengo. El Dice, Señor te puso en mi camino, aquí estás, dice. mire, téngale miedo a las hermanitas abusivas, por favor. Yo sé que casi no hay, ¿verdad? Digamos. Pero téngale miedo si de repente aparece una hermanita que la está dándole a muchas palabras aduladoras, algo quiere, y no es algo bueno. Nuestra carne dirá algo bueno, pero eso le puede destruir la reputación, le puede destruir su familia, compromisos que no quería entender, que no quería tener, enemistades, amados hermanos, porque dice, creo que es el proverbio anterior, el proverbio 6, dice que cuando alguien es encontrado en adulterio, no lo van a perdonar aunque quiera recompensar. ¿Por qué? Porque el marido que ha sido víctima de esta infidelidad, pues es su honor, lo más profundo de su honor es el que ha sido ofendido. Y por Es eso un han oprobio muertos, a su identidad, a su persona, a su familia. Y dice A así, todos. mire, la sinvergüenza: he adornado mi cama con colchas en la que se cuesta con su esposo. Recamadas Con cordoncillos de de Egipto. O sea, de Egipto. Te tengo una cama soñada, ¿verdad? He perfumado mi cámara con mirras y aloes y canela. Y dice el 18, mire, trabajando la mente del muchacho. y eso que habla de que con telas de Egipto es lino, pastor. Imagínense, o sea, es algo que nomás se topa a la piel, te produce Tiene sensaciones. así porque es muy suave. Y mire cómo trabaja con la mente del muchacho. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Ya se me imagino, el muchacho está con las orejas calientes oyendo a la señora
hablar, ¿verdad? Y por supuesto que es una señora bonita a los ojos del muchacho. Y oiga esto, por favor, porque es frente a la casa de ella. O sea, los vecinos están echando el rollo. Y dice, oiga, el marido es una persona de negocios. Y mire lo que dice el 19. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dineros llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. O sea que me imagino que debe ser como un comerciante, alguien que sale correcto, y entonces le a dijo, hacer negocios. regreso tal día, o sea que no nos van a sorprender, vamos a poder estar en paz. Yo sé que para muchos eso es una bendición, eso es algo, o sea, hay que aprovechar, pero dice, oiga lo que dice el versículo 21, porque el hombre o la mujer en su caso, esta es una tentación, y dice Santiago que bienaventurado el que soporta la tentación. Amén. Entonces es una lucha que usted debe soportar. Porque anteriormente le había dicho, disfrutemos nuestras caricias, le dice, y hoy el 21 le dice, lo rindió, ya está rendido, tiempo pasado, con la suavidad de sus muchas palabras, con lo que decía al principio, con su salamería, con sus palabras bonitas, con toda la mala intención. Oiga la palabra como lo dice, porque dirán, no, él fue con su propia voluntad, no. En el fondo no quería ir, lo vencieron, y después dice, le obligó con la salamería de sus labios. Es decir, emocionalmente lo tiró al suelo al muchacho, sin experiencia, ¿verdad? Pues voy a leer la porción que yo tengo, que es otra versión, y dice, así lo sedujo con sus dulces palabras, no llegó con palabras, o sea, le buscó las mejores palabras para seducirlo, y le engañó con sus halagos. No solo palabras, sino que también actuó, su actuar. Así es, y por eso es que tenemos que estar bien atentos, dele los consejos a su hijo, porque parece que está bueno lo que está pasando, pero la Biblia dice que no, porque dice, oiga esto. Y yo comentaba en el servicio anterior de mujeres que cuando a los hijos tenemos que darle parámetros y valores de vida, pastor, porque cuando nosotros le enseñamos cuál es la mujer, cuál es el prototipo o el tipo de mujer que un varón de Dios, que un hijo de Dios debe escoger, vaya hacia la Biblia, allá en Proverbios. Entonces, es mucho, cuando ya sabe qué es lo que busca, qué es lo que va a escoger, cuando le llegue este tipo de mujeres, ya no va a caer en los... Y entonces cuando el muchacho fue vencido, fue en su mente, fue emocionalmente vencido, mire lo que hizo el versículo 22, cómo narra, ¿qué hizo el muchacho? Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Oh, sí. ¿Qué? Amados, mire, estamos viendo aquí, la Biblia es sabia, la Biblia a nadie le esconde sus pecados, pero también la Biblia nos advierte siempre de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces dice, le pone varios ejemplos, dice, como va el buey al degolladero, como va el necio, por repetir su maldad, a pesar de que le dijeron no lo hagas, va a las prisiones para ser castigado, te van a meter preso fulano, ¿verdad? Como el ave que se apresura contra la red y no sabe que es contra su vida. Déjame, mamá, déjame, papá, en mi vida. Que le costará hasta su vida, porque muchos, imagínate, llega el esposo del viaje. Claro, y entonces se ve mucho. Ahí los muchachos insisten porque ya están conquistados, ¿verdad? No, déjame, es la mujer para mí, y no saben que es contra su vida. Mire la parte final del versículo 23, por favor. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Amados, mire, hay muchas cosas que nosotros creo que no las podemos ver, pero la palabra de Dios nos la advierte, nos da las luces para que no caigamos en ellas. Por eso es que nos dice, guárdalas en tu corazón, lígalas a tus dedos, ¿verdad? Para que no caigamos.
y luego vuelve con el hijo a decirle, ¿verdad? El papá quizás ya pensando, mi hijo se va a meter en líos antes de tiempo. Y entonces dice el versículo 24, ya casi para terminar. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, hablando de la mujer, aunque parezca bonita, buena oportunidad, no se aparte de tus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y termina el versículo 27 diciendo: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Tremendo, amados, porque muchos muchachos han caído en esto, pues, y han tenido que enfrentar situaciones que empezar a dividir su dinero, sus ganancias, ¿verdad?, con personas mayores que ellos, y porque dejaron hijos regados, porque se metieron en líos, se metieron en compromisos que no debían, que no les tocaba, amados, no les tocaba todavía, pero la inexperiencia es lo que lleva a los muchachos. Esa casa fue su tumba, como lo dice, ¿verdad? Y al final esa linda cama, ese lindo momento fue el lugar de la muerte. Y algunas veces, si yo estoy vivo, dice, pero espiritualmente le ganó la batalla y perdió su corazón. Y aunque digan los muchachos, perdió su honor, su honra. Y perdió un futuro sin problema, o por lo menos con menos problemas, pues, porque cuando los muchachos, yo pienso, pues, hasta los 30 años lo tienen que pensar en desarrollarse, en tener todas las cualidades, y después de los 30 años en prosperar, ¿verdad? Y si encuentran a los 30 años una persona que los va a acompañar fielmente a eso, pues entonces que se casen, pues, pero mientras no encuentren a alguien así, que prosperen, amados. Pero mucho tiene que ver dice la Biblia que no es bueno que al hombre que esté solo, pero nuestros muchachos no están solos, no están como Adán en medio de los animales, ¿verdad? Entonces, a su tiempo, que se casen a su tiempo y para que tengan una vida provechosa. Pero eso depende mucho de usted, papá. Así es, porque el proverbio nos da el ejemplo que somos los padres los que tenemos que instruir a los hijos y enseñarles a que no sean promiscuos a temprana edad, y para eso nosotros como pareja, como padres, tenemos que cuidarnos. Sí, no sea promiscuo frente a su hijo. No se desnude frente a su hijo, frente a su hija, no se bañe con su hija, eso lo prohíbe la Biblia. Y no despierte emociones que los muchachos no tienen que tener todavía. Usted dirá, no, si lo vemos bien natural, eso no lo enseña así la Biblia, amados. Respete el cuerpo de su hijo, enséñele que su hijo tiene que respetar su cuerpo, su intimidad, para que él crezca así y pueda respetar correctamente a la persona con la cual va a hacer realmente una vida. Amén. Bien, mis queridos hermanos, este proverbio, mire, hoy tuvimos que verlo así porque es una sola historia emocionante, quizás emocionante para los que somos papás, ¿verdad? Para los que somos papás, sí, o los que estamos ahí viendo el caminar de muchos que el Señor ha puesto. Amén. Al cuidado y a hijar, pues, y enseñar, ¿verdad? Así es. Bien, mis queridos hermanos, recuerde que en esta noche, pues, también tenemos nuestro estudio a la carta a los Filipenses. Amén. Y es para nosotros una bendición, pues, comenzarlo ya. Así es que, carta a los Filipenses, recuerde, estamos en el capítulo 3, Dios mediante. Terminemos ahora el capítulo 3 y pasemos ya al que muchos conocen más, el capítulo 4, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme pero ese es el 4. Es el 4, pero antes nos da vamos al tema y leamos para ver con qué palabras termina el apóstol esta carta a los Filipenses, este capítulo número 3. Ok, mis queridos hermanos, comenzamos y vamos a retroceder un par de versículos para poder agarrar en contexto el tema. Y oiga bien, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo,
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor añada muchísima bendición a su palabra. Amén. Mis queridos hermanos, hemos visto que el apóstol Pablo ha venido exhortando a la iglesia de Filipo, quien, primero reconociendo su trabajo, su amor, su constancia, ¿verdad? Pero también exhortándolos a que no caigan ante los artimañas de personas que quieren distraerlos de la buena conciencia y distraerlos del correcta entender de la palabra de Dios. Y fíjense que esto debería y es aplicable para este tiempo, pues, porque ahora donde hay tanto manjar, hablando de la Biblia, porque además hay demasiadas cosas en internet, de predicadores y predicadores con unas iglesias, luces y música increíble, ¿verdad? Que primero conquistan nuestra mente y en lugar nosotros de adorar al Señor, nos somos conquistados nosotros. Y luego cuando viene la enseñanza aceptamos cualquier cosa. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no, ustedes no tienen que creer así. Y los que se estaban acercando a ellos eran los judaizantes, es decir, judíos que estaban obligando a la iglesia de Filipo para que se circuncidara y guardara la ley también, y de allí, a partir de la ley, pudiese a seguir y creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dijo, ustedes no les crean, ¿verdad? Y vimos el miércoles pasado que muchas veces, y así es, la mayoría de iglesias pues tenemos respeto por el pueblo de Israel, la Biblia nos enseña eso, nos ordena orar por ellos, entonces, pero doctrinalmente los ponemos como que todo lo que digan ellos es cierto, y nosotros tenemos que recordar que ellos básicamente no han aceptado la palabra de Dios, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que tienen un velo enfrente de ellos, entonces no podemos nosotros aceptar que todo lo que ellos dicen es cierto. Les respetamos, oramos por Israel bíblico, pero tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos guía. Entonces, Pablo les dice que hay que seguir adelante, que no se detengan, que se concentren en lo que tienen que hacer. Y por eso es que le dice Pablo en el versículo 12, lo leímos ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. O sea, Pablo mismo le dice, yo tengo mucho de qué gloriarme en la carne como judío, ¿verdad? Y da toda la narración de las cosas que él alcanzó, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, etc. Entonces, pero les dice que a pesar de eso, todo eso lo tuvo como nada por alcanzar a Cristo. Y a pesar de que Pablo ha sido en toda la historia de la iglesia uno de los cristianos más entregados y sobresalientes de la historia, de toda la historia cristiana, Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Amén. Y a pesar de todo su conocimiento, de toda su preparación, como deberíamos de estar cada uno de los hijos de Dios, no perdió ese punto que es la meta, Cristo Jesús, el seguir creciendo espiritualmente hasta llegar, nos dice en una porción, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ese es el llamamiento de Dios, que nosotros podamos seguir caminando y creciendo espiritualmente, tal cual el propósito de este estudio, que aprendamos juntos y sigamos alimentándonos espiritualmente. Ya posiblemente nos dice no, es que yo ya leí la Biblia muchas veces, yo ya estuve en estudio bíblico, pero algunas veces nosotros tenemos que refrescar esa palabra, traerla y hacerla vida, y que sea un caminar no solo lleno de conocimiento o lleno solo de activismo, sino que ni que ya sea perfecto, sino que proseguir esa meta hasta perfeccionarnos. Así es, y entonces
es avance, prosigo. Prosigo. O sea, voy hacia adelante, prosigo. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. O sea, si Pablo dice que él no es perfecto, ¿dónde quedaríamos nosotros? Sí, y tener siempre la mirada hacia ese propósito elevado, esa mirada Así es. al cielo que es Cristo Jesús. Entonces dice, prosigo. Oiga esto, y lo vuelvo a poner en su pantalla porque es bien interesante. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El asir, amados hermanos, es de agarrar. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que él quiere tener la actitud perfecta, aunque no es perfecto, aunque no lo ha alcanzado, pero quiere llegar a tener, coincidir con los planes de Cristo para con él. Dios nos ha salvado y nos ha salvado para ser santos y vivir con él, ¿verdad? Y desarrollarnos en nuestra vida en las cosas que él quiera que nosotros hagamos. Entonces Pablo dice, yo sigo adelante hasta alcanzar eso, alcanzar la meta, hasta llegar a tener el mismo pensamiento de Cristo y seguir adelante. Amén, porque todos cometemos errores, pero el recordar y perseverar en esos errores es el problema. Nosotros, para eso Cristo murió por nosotros, por eso estamos en un caminar cristiano, para tener ese proceso de transformación y poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, para no cometer los mismos errores, sino que seguir creciendo de manera espiritual, buscando ese propósito de lo alto. Y fíjense, dice el versículo 13, oiga esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces Pablo tiene la actitud, yo prosigo, y todo lo que quedó atrás, amados. Hay que Mire, despojarlo. Yo les digo algo, inclusive el libro de los Hechos dice allá en el capítulo 6 que tenemos que hacer a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Las cosas iniciales, yo tengo que aprenderlas, que bautizarme, tengo que aprender la venida del Señor como es, tengo que aprender, pero de allí tengo que partir hacia adelante. Los rudimentos fueron al principio. Usted pone, para construir una casa, pone una base y luego no vuelve a poner otra base, sino que va poniendo otro tipo de construcción. Entonces dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y ponga atención a esto, porque esto va con cristianos nuevos que eran de otra denominación, con cristianos viejos que todavía, que sus testimonios son de hace 20 años y que no tienen similares. Nuevos testimonios, que no tienen nada nuevo, ¿verdad? Y que aquellos que dicen, yo soy cristiano porque hace 4,000 años, hace mucho tiempo, yo recibí al Señor. A mí no me diga eso, dígame que usted es creyente por la manera como usted vive hoy, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, lo que ya pasó. Es eso, ya pasó. Ya pasó. ¿Verdad? Sí. Así como cantaba aquel hermano, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. Entonces vamos hacia adelante. Y partimos de ahí. Entonces dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, o sea, porque está atrás, no es que yo todavía no soy ni muy, ni tan, no, vuelva a ser radical y avance. Y dice, y extendiéndome a lo que está adelante, dice el versículo 14, oiga esto, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que hasta dónde tenemos que seguir. Y aquí nos dice que hasta la meta. Y en la meta, y esto nos dice qué es lo que nosotros vamos a recibir. Amados hermanos, mire, yo les digo, alguien dirá, no, pero es que la verdad es que yo no busco al Señor para que me bendiga. Yo sí, brother. Perdóneme, yo sí busco al Señor. Él es el dueño de toda la bendición. Amén. Y como nos decía el proverbio, nosotros tenemos que dar el consejo y aprender de los consejos de otros para que no pase en nuestra vida. Y de esa forma yo considero que si no pasa en mi vida, si yo no tengo ese obstáculo, ese tropiezo y me voy despojando de todo lo pasado, de todas esas malas cosas, mi conocimiento y mi crecimiento espiritual va a ser
mucho más ágil. Por eso, y justamente eso, que todas las dificultades que que enfrento, las tentaciones, todos los tropiezos, son no para que yo caiga, sino que para que yo vaya mejorando a través de eso. Y fortalecernos. Y fíjense que en Romanos capítulo 8, versículo del 28 en adelante, nos enseña, ¿verdad?, que todo lo que nos pasa está hecho para nuestro propio crecimiento. Pero allí mismo, en el versículo 29, nos muestra qué es lo que va a pasar en nosotros cuando lleguemos a la meta. Pero en todo lo que vamos caminando también va sucediendo eso mismo. Por eso es que Pablo dice, para agarrar, para asir aquello para lo cual Cristo ya me agarró. Es decir, lo que Cristo ya consiguió por mí, yo tengo que correr para alcanzarlo, como que dependiera de lo que yo hago para alcanzarlo. Miren lo que dice, por favor, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos está enseñando que todo lo que venga es para su crecimiento y no es para su destrucción. Amén. Y casi siempre este versículo se lee solo la primera parte, pero nos está dando para quiénes, para los... Propósito, hay un propósito del Señor. A los que aman a Dios y a los que amamos a Dios, Dios tiene un propósito para con nosotros. Y le toca, amados, con mucho respeto se lo digo, si le ha tocado sufrir ahora, amados, siga adelante, confíe en Dios. Ese sufrimiento, ese problema que le pueda estar pasando, esa enfermedad, ese dolor, esa ausencia de un ser querido, tiene planes en Dios, ¿verdad? Qué tristeza fuera que lo malo que nos pasara viniera controlado por Satanás. Eso sí fuera una desgracia, amados hermanos, que Satanás pudiera engañar a Dios y dañarnos a nosotros. No, amados, todo está en el control de Dios. Amén. Por eso no tenemos que perder ese objetivo, esa meta y enfocarnos de ir hacia adelante, hacia ese propósito divino. Y para esto es que Cristo nos asió. Mire, este es el premio del supremo llamamiento. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí se cae la teoría de todos aquellos y aquellas que dicen, no, es que yo voy a hacer como yo quiero, ¿verdad? Y a mí, yo me puedo presentar hacia Jesús y me voy a presentar como a mí me gusta, no como... Sí, o sea... Realmente, amados, nosotros lo que tenemos que hacer es bíblicos, ¿verdad? Bíblicos. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, bíblicos, no a criterios personales, sino que lo que la Biblia dice, eso es. Entonces dice, quedamos en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo a la meta. Es difícil, claro que es difícil, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios. Y como vimos, el premio es que se reproduzca el carácter de nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Eso no es algo natural, eso es algo sobrenatural. La salvación no es natural, la salvación no depende del hombre, es un regalo de Dios. Y por eso es que vengo el subrayo, no todos somos hijos de Dios, no todos los que dicen que hablan de Dios son salvos, no. Es aquellos que hemos nacido de nuevo. Y entonces dice... Y perdón, solo quiero no interrumpir, sino que si puedo agregar algo, que para avanzar, para seguir adelante tenemos que derribar los obstáculos, pastor, porque algunas veces creemos que el camino va a ser libre, pero no, el Señor nos manda y nos dice que en la vida tendréis aflicción, pero que no temamos, Él ha vencido al mundo. Siempre vamos a tener obstáculos, ya sea externos o internos, o con nuestra propia carne, o con nuestra familia, pero el Señor nos manda a que nosotros nos esforcemos y podamos esforzarnos y avanzar. Para seguir adelante. Es algo personal, bro. Nadie lo va a poder hacer por usted. Amén. Dios nos cuida, Dios nos da el poder, Dios nos da la fuerza, pero Dios no va a orar por nosotros, Dios no va a doblar rodillas por nosotros. Las cosas que usted tiene que hacer, usted debe hacerlas, nadie más. Y entonces por eso es que dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
En Cristo Jesús. Cristo Ya Jesús. explicamos esto, ¿verdad? Es convertidos en el carácter de Cristo en nosotros. Eso depende mucho de nosotros. Entonces dice el versículo 15, oiga esto. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ok, entonces vea, dice, así que después de haberles dicho, sigamos a la meta, prosigamos, dice, todos los que somos perfectos. Y esto pareciera contradictorio porque acaba de decir, no que lo han alcanzado ya. Y ¿Verdad? aquí cabe quizás el comentario que hice anterior, que lo que no es que esto es lo que yo siento y lo que a mí me nace hacer, pero dice, esto también, si tú estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, el llamado es en que en cualquier momento Dios te lo va a revelar, pero algunas veces para revelarlo Dios necesita quitarnos limpiarnos. Mire, eso, Y es eso se va a doloroso, revelar eso es en lo más usted cuando difícil. Dios quiera, Amén. ¿verdad? Y eso nos cuesta a nosotros como líderes aprenderlo, que hay personas que no quieren, así, que no quieren. Solo Otras es personas activismo. que Dios todavía no los ha llamado, si es que los va a llamar. Entonces uno tiene, Pablo lo que está haciendo aquí, les está explicando cuál es su actitud y entonces les dice a los mismos que tienen su actitud, los que somos perfectos. Recuerde que en la Biblia, cuando dice la palabra perfecto relacionado con un ser humano, no quiere decir sin error, sino que completo, o sea que tenemos todo lo necesario para enfrentar la vida de la mano con el Señor. Amén. Entonces dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿verdad? Entusiasmado Pablo. Pero Pablo sabe que hay gente que no quiere nada, hay gente que tiene otro pensamiento, hay gente que no, pero a mí me gusta que el predicador tal, no, pero fulano de tal dice esto, no, es que el pastor tal de tal iglesia grandota dice tal cosa. Amados, entonces Pablo no se mete en problemas, ok. Los que entienden esto, que lo hagan. Los que no, pues, que te lo revele Dios, ¿verdad? Ay, y nos hace ahí, porque algunas veces nosotros no torturamos, pero estamos lamentándonos o estamos nosotros mismos martirizando el por qué el hermanito no quiere caminar igual. Pero Pablo acá reconoce que no todos tenemos esa misma comprensión espiritual, ese mismo entendimiento, y no todos caminamos a un mismo ritmo. Y algunas veces yo he escuchado, no le ha nacido, ¿verdad? O el Señor no ha querido revelarlo, según la siguiente, podría ser, pastor, Claro porque que dice, sí. Mire, el Señor, Dios te lo revelará. O conocíamos un anciano que sabía tanta Biblia, y le preguntaban, ¿verdad? Y todos los que eran más grandecitos en el Señor, yo estaba un niño en ese entonces en el Señor, y los escuchaba, ¿verdad? Tal vez ahora sí podría hablar 2 que 3 cositas con él, ¿verdad? Pero es increíble el conocimiento de este señor. Y entonces cuando le veía la necedad a muchos, él decía, no, es que todavía Dios no te lo ha revelado. Sí. No te preocupes, Dios te lo va a revelar. O les decía a otros, no, tienes que esperar la luz de Cristo. Y estas personas ni conocían al Señor, pues, pero tenemos que aprender, pues, que no todos son de Dios. Y que la gente va a despertar, no cuando yo le grite, cuando yo lo ofenda, cuando yo le haga esto y esto y eso, sino que cuando Dios lo llame. Y entonces lo único que tengo que hacer es predicar la palabra. Predicar y tener una actitud de comprensión y compasión, ¿verdad? Sí, Compasión porque, por esta alma. Yo conozco varios padres, ¿verdad? Que sus hijos no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y simplemente a veces, los desechan. A veces hasta nuestros propios hijos están que no quieren asistir a la iglesia o algo, ¿verdad? Entonces yo tengo que orar por ellos y esperar que Dios trate con ellos para que Dios ilumine los ojos de su entendimiento, como le decía Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, pero no olvidando que la palabra de Dios es una regla para todos, es una regla que nosotros nos hace estar en armonía y en comunión con nuestro Señor claro, Jesucristo. Si ya te iluminó la luz. Pero, o sea, si no te ha iluminado la luz, cuando los muchachos ya llegan a una determinada edad, dicen, momento, yo ya no creo eso. Tengo una manera diferente de pensar, y ahí es cuando, en lugar de quererle meter la Biblia a la fuerza, hay que darle un buen testimonio a nuestros hijos, el proceso. Y hay que orar por ellos, porque Amén. Dios va a actuar. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Dios va a actuar.
¿verdad? Entonces solo hay que orar, hay que orar. Entonces vea lo que dice por favor el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea que no podemos bajar la disciplina o porque a ti te molesta, yo voy a cambiarla. Todo dice es que si se habla de regla, la gente considera que es religiosidad. Y aquí Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo camino, bajo una misma dirección. A eso me refería, quizás no lo dije bien lo anterior, sino que tenemos que estar bajo un mismo sentir, siempre no siendo fluctuantes, porque algunas veces este día tengo esta regla en mi casa, pero ya mañana se me olvidó, y la inconstancia de una regla vuelve que los muchachos no saben ni por dónde caminar. Lo mismo en la casa del Señor, pues tenemos un mismo manual que no necesitaríamos ni siquiera preguntar cuáles son los reglamentos de esta iglesia, si nosotros nos regimos por la palabra de Dios y, como nos dice el versículo anterior, dirigidos por una misma regla, con un mismo sentir, vamos a estar unánimes y en armonía. Amén. Entonces, amados hermanos, no tenemos que perder eso, porque dice Pablo, oiga lo que dice, y vamos al tema de Pablo, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso es que nosotros le decimos, amados, mire, hay que guardar el testimonio, guardar pastor. el testimonio, pero también, amados, hay otro detalle. Usted tiene que aprender a dónde pone sus ojos, ¿verdad? En lugar de estar viendo a las hermanas, hay que ver un hermano que viva bien, o sea, en el sentido de que se haya desarrollado correctamente, un hermano que haya aprendido la vida, a vivir la vida en el Señor, enfrentando pruebas, todo eso sin apartarse. Y poder imitar lo que él dice, porque Pablo dice: sed imitadores de mí y mirad, o sea, Pablo reconoce que no solo él, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, realmente Dios siempre pone en medio de la iglesia un pastor que guía, pero también hermanos que son luz para otros hermanos. Entonces, el hermano que está creciendo, aprendiendo, tiene que ser muy sabio para saber ¿a dónde vuelve a ver? ¿A quién desea imitar? Y siempre hay personas en la casa del Señor que tienen una vida cristiana con principios, con valores que van coherentes, que van conforme a la palabra de Dios, que no solo los dicen, los conocen, sino que los viven y son ejemplos tanto para nosotros, para nuestros hijos, comenzando desde la forma como dirigirse, un vocabulario. Entonces todo eso te da un testimonio, y ese buen testimonio dice: ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Quieres heredar tú las promesas? Ser imitadores de aquellos, ser imitadores de Cristo. Amén, y siempre preguntarnos, amén. Pastor, ¿y Jesús haría esto? ¿Y Jesús diría mire, esto? Y el no tener un buen testimonio le pasa a nuestros hijos una factura que difícilmente vamos a poder ni ellos ni nosotros pagar, porque van a desconfiar de la iglesia. A veces cometemos mucho el error de llegar a la casa y hablar de lo que, por qué estamos enojados en la iglesia, cuando quizás nuestros hijos no tienen la suficiente madurez para poder discernir, ¿verdad?, nuestro estado de ánimo. Entonces, pero el hecho de que nosotros escojamos bien quiénes van a ser las personas que nos discipulan, dice el versículo 18. Y solo quiero una cosa, y que vamos a esto, sí. Oiga lo que dice el versículo 18. Porque ahí andan muchos de los cuales... Porque por ahí, dice, oiga. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese era el punto, pero ya me estaba adelantando que muchas veces nosotros, porque vemos portar una Biblia o porque son personas activistas que sirven, no tienen una vida de testimonio, y
como dice ahí, enemigos de la cruz, y sí lo hemos visto muchas veces, y nosotros con el deseo que la gente se tome arraigo o se encariñe de su iglesia, pues se termina llevando una gran afrenta a uno, porque son enemigos de la cruz, no quieren recibir la palabra, les gusta lo que tú dices, motivacional, ¿verdad? Que cosas que me motiven, pero no que me lleven al camino del Señor, mucho menos a cumplir sus ordenanzas. Entonces dice, porque por ahí andan muchos de los cuales los dije muchas veces y ahora lo digo llorando. O sea, porque a Pablo Le pasaron tenía también algún tipo de afinidad con estas personas. Quizás Pablo los discipuló, etcétera, ¿verdad? Y dice, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, estos eran cristianos. Estos eran cristianos que al final se retiraron de la sana doctrina, se retiraron quizás no del camino del Evangelio, no de la vida activa del Evangelio, pero sí de la verdad, y comenzaron ellos a tener sus propias conclusiones. Pastor, ¿y cómo los conozco? Mire lo que dice el versículo 19. El fin de los cuales será de perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y una forma podría ser, pastor, que identifiquemos a esta persona es que primero se oponen a los valores, a los principios, o hasta la disciplina, se podría decir. Sí, claro. Y también hay una oposición a las enseñanzas básicas o fundamentales del cristianismo. Es que la base son dos cosas, ya vamos a llegar a eso, pero vea, dice, primero le advierte cuál es el destino de estas personas, porque de repente usted hace amistad con estas personas y no se ha dado cuenta del destino que ellos tienen. Dice, el fin de los cuales será perdición. O sea, aquí está hablando del infierno, amados. Y comenzando con pérdidas aquí en la tierra. En la tierra. Entonces dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Eso qué quiere decir? Que solo buscan sus intereses. Sus intereses, solo lo buscan que propio. los sigan, solo buscan ser reconocidos, aplaudidos. Yo. Oposición. Así que es lo que siempre. Y después dice, y cuya gloria es su vergüenza. O sea, ellos no logran discernir que lo que están buscando delante de Dios les va a causar vergüenza. Amados hermanos, mire, la Biblia dice allá en Samuel que Dios que Dios ve la rebeldía y la obstinación como la brujería y como la idolatría, ¿verdad? Es que es lo mismo, se están idolatrando a sí mismos. Entonces dice, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. O sea, nada de cosas de la vida espiritual, nada del crecimiento espiritual, sino que solo son cosas de acá, ¿verdad? Son de la... Y son tienen buena, son activistas, trabajan con motivación, motivan a las demás personas, pero la motivación interior, la motivación personal, podría decir, pastor, es incorrecta, porque va conforme los propósitos, como dice la palabra, de su vientre, y no de la comunidad, ni puesto los ojos que es para Jesús, para la obra. Entonces Pablo trata de aquí de traerlos de regreso a lo que él acaba de estar diciendo, cuál es nuestra meta, ¿verdad? De asirnos de agarrar aquello para lo cual Cristo nos ha agarrado a nosotros, hacer la voluntad de Cristo, ser transformados en el carácter de Cristo. Y entonces Pablo les recuerda, les dice que hacia dónde tienen que poner sus ojitos. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí sí da nosotros tenemos que poner los pies en la tierra y recordar dónde debe estar puesta nuestra mirada. Claro que sí. En una de las instrucciones a otro pastor, la Biblia le dice Pablo, creo que es el que le dice,
a los ricos de este mundo, diles, ¿verdad? Que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, no es que Dios quiera que suframos en esta vida solamente, sino que nos ha dado todo lo que tenemos y nos puede dar más para que tengamos una vida de alguna manera, pues que tengamos algún tipo de deleite, de alegría con la familia, sanamente, haciendo las cosas que Dios quiere, porque sí se disfruta la vida así, ¿verdad? Pero no quiere que pongamos solamente nuestros ojos en este mundo, sino que nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no pierdas de vista y haz todo lo que tengas que hacer aquí, predique el evangelio, trabaja, prospera, ayúdale a tus hijos a que prosperen, pero no te olvides que tu destino es el cielo. Eso va a ser, amados hermanos, que no perdamos el rumbo, que no seamos atraídos por cosas muy bonitas de este mundo que nos van a alejar del Señor. Dice entonces, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque muchas veces, pastor, de las cosas terrenales, los problemas, los afanes, nos hacen perder esa mirada de lo que nos viene de ese más allá, que nosotros estamos en esa espera de nuestro Señor Jesucristo por Amén. su pronta venida, pero en los afanes nos olvidamos en seguir creciendo espiritualmente, en seguir preparándonos para esa venida de Cristo, en ser un testimonio, en compartir la palabra también. Amén. Entonces dice que de allí, de donde es nuestra ciudadanía, para dónde vamos, ¿verdad? De ahí va a venir nuestro Señor, recordándonos Pablo del arrebatamiento, de la final trompeta. Un día vamos a regresar allá. Y entonces dice el versículo 21, hablando del Señor Jesucristo, por supuesto que vendrá del cielo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oiga esto, Ahí que está. Pablo no pierde el sentido en absoluto No. de lo que está diciendo. Entonces dice Pablo, agárrense de Cristo, ¿verdad? Dice Pablo, esfuércense, prosigan a la meta, agárrense de Cristo, así como Cristo los agarró, agárrense ustedes también. Entonces, porque Cristo viene y dice, el cual, ¿quién es el cual? Hablando del Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? O sea, ahorita lo que se ha transformado es nuestra alma, pero nuestro cuerpo todavía no. Es igual. En esta tierra es para continuar el desarrollo del cuerpo, el desarrollo, aquí disfruta el cuerpo, aquí sigue el cuerpo. Y entonces, oiga esto, por favor, porque dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, nos va a transformar y vamos a pasar aquí muchas cosas difíciles, cosas bonitas, cosas que nos traen sufrimiento, pero Él va a transformar, dice, para que sea de nuestra humillación, el cuerpo de nuestra humillación, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también, dice, con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Él me sujeta, yo lo sujeto y Él con su poder va a sujetar y va a cambiar a Él todas las cosas que Él desee sujetar. Por eso es que dice puede, ¿verdad? Porque no todas las personas se van a sujetar a Cristo. No todas las personas están siendo sujetas por Cristo. Y Dios llama a unos para llegar a Cristo, para que a través de Cristo podamos llegar al Padre. Amén. No hay otra salida ni otra manera. Y nos anima también a que nosotros retomemos aquellas prioridades en nuestra vida, poniendo los ojos en el que nos va a transformar y qué es lo que nos tiene en esa vida futura, que no es solo lo terrenal lo que nosotros vamos a recibir, sino que no importa las adversidades que pasemos, no importa cada una de las cosas, algunas veces humillaciones, ofensas, porque siempre hay ofensas, pero el Señor nos asegura y nos promete que si nosotros lo tenemos a Él como prioridad, Él, todo eso, cuando nosotros veamos su gloria, cuando nosotros lo veamos venir o cuando ya seamos arrebatados y nuestro cuerpo, como lo dice, haya sido transformado, va a ser nada.
va a ser nada, y el Señor nos promete esa transformación futura de nuestros cuerpos, no solo por lo que nosotros ahorita estamos perseverando, nuestra transformación de vidas espirituales y nuestro crecimiento espiritual, sino que también el que nosotros podamos tener esa esperanza viva en ese Dios de gloria, que es el que yo siempre digo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero si nosotros no tenemos esa esperanza de gloria, no podemos experimentar, y no hemos experimentado algunas veces esos desalientos, esas humillaciones o esas limitaciones en esta vida. Tal vez por eso no hemos podido valorar lo que es una vida renovada, lo que es un cuerpo glorificado, porque aún no hemos sido glorificados por nuestro Señor, pero sí podemos sentir y buscar esa presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y fíjense que termino solo mencionándoles el versículo 1 del capítulo 4, porque siempre hacemos así, tratar de dar un avance. Mire lo que dice, pues, porque la Biblia está dividida en capítulos, pero la Biblia no fue escrita en capítulos. Esta era una carta, esta era continuo, ¿verdad? Porque las primeras dos palabras de este versículo le atan a lo que acaba de estar diciendo. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. No solo le dice estad firmes, estad así firmes en el Señor. Amados. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles, mi querido hermano. Mira, hay tantas promesas para nosotros en medio de las dificultades, y promesas para que siempre vamos a salir adelante. Espero en el Señor que haberle ayudado a usted a poder pensar un poquito más, ver su situación que tiene ahora, que está pasando. No se decepcione, no se desanime, siga adelante, prosiga la meta al premio del supremo galardón. Allí vamos a tener el premio. Amén. Mientras tanto seguimos nosotros como que dependiera de nuestra vida, de lo que hacemos eso, ¿sí? Pero depende de la mano de Dios. Y mantenernos siempre perseverantes y dar paso a paso en cada una de nuestras luchas. No importa que tengamos limitaciones, todo eso es temporal. Nos espera una vida gloriosa, una esperanza de la resurrección. Y recuerde que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué más que tener esa esperanza celestial en que tenemos esa ciudadanía celestial? Algunas veces nosotros estamos anhelando otro tipo de ciudadanía, pero yo pienso que la más anhelada es la ciudadanía celestial, que es la promesa de una transformación gloriosa. Mis queridos hermanos, por eso es que la Biblia llama a esa esperanza viva. Vamos Amén. a orar. Al final saldrá una Sí, oración, Señor. si usted no ha recibido a Cristo, para que aproveche y reciba a Cristo en su corazón. Gracias, Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros al hablarnos, Señor, un poco de lo que tú tienes para nosotros. Bendice la vida de todos los que han escuchado, Señor, Sí, Señor. y permite que puedan ellos crecer, proseguir, desarrollarse, hasta ver con sus propios ojos tu rostro, Señor. Gracias, Padre. Obra en la vida de tus hijos, Señor, para que el enemigo no tenga cuenta, sino que por el contrario, avancemos y crezcamos. Gracias, Dios. Gracias, Sí, Padre. Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. El resto de la semana, bendícenos y guíanos, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu que nos llene de mucho gozo y de mucha paz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Le invitamos a proseguir, no se detenga, y nos vemos acá el próximo miércoles, ¿verdad? Recuerden que como iglesia también tenemos actividad los días viernes, también en presencial y en vivo, ¿verdad? Lo puede ver a través de Facebook, y el día domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias, mis queridos hermanos, pero no nos podemos despedir sin antes decirle: Que el Señor les bendiga grandemente, y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que descansen. muy buenas noches, amados. Amén. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera:
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.